Primera a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu palabra. Gracias por tu revelación. Somos tan inmerecedores, pero de una u otra manera, en tu misericordia y providencia, has dejado este registro escrito para que hoy podamos leer tu palabra con toda libertad. Enseña nuestra mente, nuestro corazón, dirígenos hacia lo que tú has inspirado y ten misericordia de mí, especialmente como el expositor, para no desviarme de lo que tú originalmente has revelado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como es de costumbre, hacemos referencia a que todo pasaje en la Biblia hace referencia a la historia de la redención. Acá podemos observar claramente que la historia de la redención está en el sentido inverso. Pablo escribe en el uso del griego antiguo el concepto de la apostasía. Bueno, y quiero anunciar una cosa importante. Hoy solo vamos a predicar de los primeros 2 versículos. Esta es la primera parte de este pasaje. Hay mucho que decir y mucho que nos puede edificar. Solo vamos a predicar de los primeros 2 versos y el próximo domingo vamos a culminar con este pasaje. Pero acá vamos a tratar específicamente con el tema de la apostasía, que es lo que Pablo está hablando acá. El verbo apostatar podría emplearse en contextos militares y políticos, ¿sí? Podría describir la apostasía en aquel tiempo, podría describir a un soldado que estaba en su posición y cuando arreciaba la batalla, por cobarde huía y abandonaba su puesto. Eso era un apóstata. Como los que hoy no vinieron por la carrera y el tráfico. No, son bromas, no, son mentiras, son mentiras. No. Los apóstatas son aquellos que desertan, que dejan y abandonan su puesto, su lugar, ¿sí? Podía tener esta connotación. Pablo anuncia que algunos, y lamentablemente ese algunos es más, ¿no? Son muchos, apostatarán, se apartarán de la fe, es decir, de la verdad apostólica del evangelio. Y no se trata, aquí Pablo no está hablando de creyentes que tienen unas cuantas dudas o que tienen unas cuantas luchas o que tienen periodos de debilidad. Esos no son los apóstatas, sino que Pablo está hablando de personas que públicamente abandonan la fe, ¿sí? Que en público ya no tienen pelos en la lengua y dicen, miren, ya no creo en Jesucristo. Hoy hay una tendencia, tristemente, mucho en Estados Unidos y también en Latinoamérica, de la famosa deconstrucción de la fe, ¿no? Y es que yo crecí en el evangelicalismo, pero hay un montón de cosas que suenan opresivas y que no sé qué, y que no sé qué. Entonces voy a deconstruir mi fe. Es apostasía simple y llana, ¿no? Es cuando la gente dice, había un medio famoso ahí, youtuber, ¿no? Que defendía la fe supuestamente y un día de repente dice, ya no defiendo la fe, ahora soy católico y esto y lo otro. Y eso es apostasía, es apartarse de la doctrina bíblica fundamental y públicamente declarar y decir, ya no pertenezco a esto. A veces lo hacen de manera muy sutil, pero en el momento en el que abandonan las cuestiones no negociables de la fe, a eso se está refiriendo Pablo, a eso se está refiriendo con los apóstatas. Ahora, el evangelio opera exactamente en la otra dirección. Si se dan cuenta, un apóstata es aquel que se supone era miembro de una congregación, miembro del cuerpo de Cristo, creía la palabra, aplaudía, levantaba las manos, oraba, leía el texto, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían comunión y de repente se fue teniendo dudas y al punto de abandonar la fe. Esto es un viaje hacia la apostasía o hacia la enemistad con Dios.
ese viaje es en alguna medida simbólico porque esa persona realmente nunca fue un creyente. Fue un falso creyente durante mucho tiempo. Ahora, si se dan cuenta, el Evangelio opera exactamente en la dirección contraria. Aquellos que eran enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios y no queríamos nada con Dios. Y por gracia y misericordia fuimos arrastrados. Por eso Juan Calvino utiliza precisamente esa analogía, ¿no? De la gracia irresistible, donde fue tanta su gracia que superó nuestros pecados, que nos arrastró a la fe y nunca abandonamos a Cristo. Entonces, la apostasía nos muestra en el sentido inverso la historia de la redención. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Esa historia de la redención se ve aún más clara cuando aquel que estaba perdido en sus delitos y pecados viene a Cristo, se hace soldado de Cristo y jamás abandona su puesto. Esa es la historia de la redención y creo que aquí Pablo la está ilustrando de una excelente manera. Ahora, vamos al texto como tal, al significado original. Los primeros 5 versos de este capítulo se relacionan, como ya dijimos, con el tema de la apostasía. Pablo dejó en claro que la apostasía sería mucha. De hecho, estaba presente en esa iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba siendo el pastor, el líder, y esta carta va directamente a Timoteo para lidiar con estos asuntos. La apostasía estaba presente en la iglesia de Éfeso. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, dice Pablo, el apóstol tenía una visión clara, una comprensión de los tiempos en los que él vivía y esa comprensión estaba guiada por el Espíritu. Esta enseñanza viene del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice, claramente nos dice el Espíritu, Pablo no está hablando de una revelación fuera de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Su entendimiento, en alguna medida, pudo haber venido, por ejemplo, de personas como Agabo, allá en el libro de los Hechos, que se nos dice en el capítulo 11, verso 28, que profetizaba, ¿no? Y, por ejemplo, él profetizó acerca de una gran hambruna, y si él era un profeta en ese tiempo, pues muy bien pudo haber profetizado sobre estos asuntos también. Tal vez el Espíritu Santo le dio una profecía a un hombre como Agabo, o, por ejemplo, a las hijas de un hombre llamado Felipe, que también eran profetizas, dice, es probable que haya habido alguna revelación allí. Algunos teólogos dicen esto. Pero cuando Pablo dice que el Espíritu Santo decía esto, Pablo se refería no necesariamente a una de esas revelaciones particulares como algo fuera del texto bíblico, sino que en todo caso, si los dones del Espíritu funcionan así, dentro de los límites de la Escritura. Y aquí Pedro hace una excelente declaración cuando dice que vimos con nuestros ojos a Jesucristo transfigurado. Escuchamos con nuestros propios oídos la voz del cielo, pero tenemos la palabra profética más segura. Entonces, acá, si el Espíritu Santo habla a través de la Escritura. Miren lo que dice Marcos capítulo 13, verso 22. Nuestro Señor Jesucristo dice eso. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya estaba escrito, Jesucristo lo había dicho. Algunos creen que esta carta de Timoteo fue escrita entre el 50 y 60 después de Cristo. Si esto Jesús lo dijo en el año 33, digamos, Jesús ya lo había dicho unos 15, 17, 18 años antes de lo que, o 20 años antes de lo que Pablo estaba escribiendo. Entonces, el Espíritu le dijo a Pablo, sí, el Espíritu en el sentido de lo que ya estaba escrito, ¿no? También expusimos en el Sermón del Monte de los Olivos, ¿se recuerdan cuando estuvimos predicando sobre Mateo 24 y 25? Exactamente esta profecía que también aparece así en Mateo 24, versos 10 y 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo está diciendo, miren, se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo ya había anunciado. La apostasía está creciendo. ¿Sí? Desde la creación del mundo, la tierra, el mundo ha sido el campo de batalla entre Dios y Satanás.
El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de apostasía. Entonces, cuando Pablo dice el Espíritu Santo nos dice claramente, es porque el Antiguo Testamento ya también ponía ejemplos de lo que es la apostasía. Por ejemplo, se nos habla de reyes como Amasías en segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Dice que Amasías hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Y más adelante en ese mismo capítulo afirma de que Amasías finalmente, al final de sus días, se apartó del Señor. ¿Qué es eso? Apostasía. Segundo Crónicas, capítulo 25, verso 27. En el Antiguo Testamento se nos informa que muchos reyes se apartaron de los caminos de Dios, se apartaron de la ley de Dios. ¿Qué es eso? Apostasía. Tal vez el pasaje más emblemático del Antiguo Testamento sobre el tema de la apostasía es Deuteronomio 13, versos 12 al 18. Disculpen que va a ser un pasaje muy largo, pero les animo a que sigan la lectura si todavía tienen buena vista. Dice, si oyereis que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Verso 14, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Verso 16. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Dense cuenta que cuando había apostasía, el Antiguo Testamento decía, esto es muy serio, al punto de que los apóstatas en el Antiguo Testamento merecían la muerte. El Nuevo Testamento está lleno de esta descripción de la apostasía. Hoy estamos leyendo un pasaje al respecto, pero también Judas Iscariote es un ejemplo de apostasía, tal vez el más grande, ¿no? Juan capítulo 6, versos 70 y 71. Pablo habla de un tipo llamado Demas. Segunda Timoteo 4:10, vamos a llegar a eso, tal vez dentro de un par de años. La iglesia de Éfeso tenía también el caso de Himeneo y Alejandro, que estaban blasfemando, y Pablo los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La Biblia está llena de ejemplos de apostasía. Ciertamente, si no eran apóstatas, eran falsos maestros. Se nos dice entonces, en primera a Timoteo capítulo 4, verso 1, que estos apóstatas habrían de seguir espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Iniciemos por definir un poco más qué significa la apostasía. Apartarse viene del griego apostesontai, que significa retirarse de una posición original a otro lugar, desertar. En términos lingüísticos, esta palabra es mucho más fuerte que la que utilizan otros escritores bíblicos. En otras partes del Nuevo Testamento leemos como personas se desviaron de la fe o naufragaron de la fe. O la idea parece ser la misma, pero Pablo aquí está utilizando tal vez la palabra que mejor describe a aquellos que se apartan de la fe. Cobardes. Cobardes que no están dispuestos a pagar el precio de lo que implica el verdadero cristianismo. Estos nunca fueron verdaderamente soldados, fueron falsos creyentes. Fueron mentirosos, engañadores, fanáticos del Real Madrid. Un apóstata no es alguien que lucha por creer.
sino uno que abandona voluntariamente, decididamente, la fe cristiana. Este es el problema. Que una vez profesó que creía en esto. Y de repente pasó algo. En algunos puntos pareciera ser como muy trivial, ¿no? Algunas personas se van porque no las trataron bien, porque no les dieron su lugar. Se puede entender eso en alguna medida, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de gente que no está ocupada en esas cuestiones tan triviales, sino que de verdad tiene un problema en su corazón con la verdad del Evangelio. No le están prestando atención si los trataron bien, si les dieron su lugar o no. Simplemente está diciendo, no, es que yo crecí en esto, supuestamente lo creía, pero no, tengo más que dudas, estoy decidido a pelear en contra de la fe cristiana. Y a veces se presentan como, miren, no es que sea un enemigo, simplemente no creo. No soy un ateo, pero tampoco soy un cristiano, soy como un agnóstico. Es mentira, no existe la neutralidad. Si hay alguien que dice, no creo en Jesucristo, está en contra de Jesucristo. No es que esté en el medio. Esto es lo que Pablo está describiendo. El apóstata rechaza a Cristo desde adentro de las filas de la iglesia. Debido a esto, Pablo ofrece una serie de características o aspectos relacionados con la apostasía. La apostasía debería entristecernos y escandalizarnos, pero no debería sorprendernos. Sí, si no era cristiano, pues sí, pero ahora ya profesa con los testigos de Jehová. Se fue con los mormones. Sí, qué triste, pero no nos sorprende. Va a haber muchos de esos. El Señor Jesucristo lo advirtió, lo anticipó que así sucedería y tristemente sigue sucediendo. Pedro y Judas también en sus respectivas cartas advierten sobre los engañadores, diciendo que en los tiempos finales se apartarán muchos de la fe. Leamos 2 de Pedro capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Judas, capítulo 1 o único, versos 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso, Pablo dijo lo siguiente en Hechos 20, versos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo a veces me siento en esta iglesia y volteo a ver, ¿será que en medio de nosotros se va a levantar alguien? Son mentiras. Pero este es el punto. En medio de las filas de la iglesia, tristemente se estaban levantando engañadores. Esto nos ayuda una vez más para ver que la Biblia interpreta la Biblia, guarda coherencia. Pablo tenía un discurso cuando se estaba despidiendo de los ancianos y años después, escribiéndole a Timoteo, sigue tratando el mismo tema. Y en el contexto hemos podido ver que esto se estaba cumpliendo. Otro ejemplo claro lo encontramos en Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La apostasía era un asunto muy real y lo sigue siendo hoy. Hablemos un poco, si me das con la siguiente diapositiva, por favor, de el tiempo de la apostasía. La frase que se utiliza aquí en varios de estos textos que les estoy mencionando, en los postreros tiempos, ¿se dan cuenta? En los últimos tiempos sabrán pues que nuestra congregación tiene una perspectiva bastante diferente a la común en términos escatológicos, ¿no? Y acá, los últimos tiempos se refiere a los tiempos entre el antiguo pacto y la primera venida de Cristo. ¿A qué nos referimos? Los últimos tiempos o los postreros días acá significan los últimos días del antiguo pacto. ¿Sí? Ahora, eso no significa que no haya una aplicación en nuestros días. Claramente lo existe.
Los días anteriores son los días anteriores a la primera venida de Cristo, ¿sí? Los días postreros o posteriores son los días después de la primera venida de Cristo, ¿ok? Entonces aquí cuando habla de los últimos días o los postreros días, habla precisamente cuando está terminando la economía del antiguo pacto y está naciendo la economía del nuevo pacto. Esos últimos días precisamente marcados por la destrucción del templo de Jerusalén es a lo que nos estamos refiriendo aquí. El 70 después de Cristo y todo ese drama que podemos leer en la historia. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaron esa frase para describir el periodo de salvación prometido por Dios. Jeremías 23, Oseas 3, Miqueas 4. Podríamos hablar de muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que hablan de los postreros días en el sentido de cuando se está terminando la era del templo, ¿sí? Y está naciendo la era de la iglesia. Pedro interpretó Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, 17, citó a Joel 2:28, cuando dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, etc. Pedro dice: hoy se están cumpliendo lo que dijo Joel. Es decir, en ese tiempo, en el primer siglo, los posteriores días, los últimos días estaban llegando a cumplirse. Esto no significa que la Biblia no habla de una segunda venida de Cristo, sí, pero en estos pasajes estamos hablando de la época final del Antiguo Testamento. La época final del Antiguo Pacto estaba llegando a su culminación y a eso nos estamos refiriendo. Vamos a hablar un poco de la fuente de la apostasía. Y miren lo que dice ahí: escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El coco. Uy, qué mello. No. Según John Stott, hay dos errores principales que debemos de considerar en cuanto a Satanás, en cuanto al diablo, o como filosóficamente le decimos en Guatemala, el chamuco. Hay dos cosas importantes. Primero, no debemos darle a Satanás más crédito del que merece. ¿Ok? Ese es el primer punto. Y número dos, no debemos de negar su existencia y sus demonios. ¿Ok? Hay que mantenerlo en los límites que la Escritura nos enseña. Satanás existe. ¿Ok? Los demonios existen, sí. Pero no significa que tengan todo poder. No es omnipotente. No es omnisciente. No tiene poder sobre los creyentes. Mire, fíjese que tal persona dicen que está endemoniada, yo ni me acerco, si no me puede meter, ¿verdad? No, ese tipo de cosas, tenemos que tener una mejor teología de Satanás y sus demonios. Sí existen, pero no tienen el poder que generalmente se les atribuye. Ahora, el que existan significa que sí están haciendo algo. Satanás y sus secuaces, sus demonios, están haciendo algo. Y esta es una de los pasajes que mayor claridad nos da sobre lo que en teología sistemática a veces se le llama demonología, ¿verdad? El estudio de los demonios. ¿Cuál es uno de los poderes demoníacos? Estuvimos hablando con Eddie esta semana porque aquí arranca Pablo con mayor intensidad a hablar de los falsos maestros, que son discípulos de los demonios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si encontramos un falso maestro, está siendo alimentado, está siendo la boca material de las doctrinas de los demonios. Entonces, sí existen y tienen un método de operación, probablemente varios, pero uno de los más eficaces, que es lo que Pablo nos está enseñando, es que los demonios sí atacan al cuerpo de Cristo. Y una de las formas más sutiles y lamentablemente más efectivas del ataque demoníaco es por medio de los falsos maestros, engañadores y su enseñanza. Así que, por eso es que la doctrina importa.
Por eso es que los pastores deben capacitarse. Por eso es que los maestros que se paran en un púlpito deben conocer la Escritura. Porque por muy buena intención que tengan, pueden ser víctimas de lanzar veneno puro a los oídos y al corazón de los creyentes. Algunos critican la época de los reformadores en el siglo XVI, en algunas ciudades europeas en donde se proclamaron eminentemente protestantes en contra del catolicismo. Y algunos critican la dureza y la estricticidad de algunos de los reformadores, cuando incluso ellos apoyaban, por ejemplo, la pena de muerte a los herejes. Y ellos decían, miren, no, que eso es muy mala onda y que muy estricto y muy fuerte. Pero este era el punto. Los reformadores decían, los herejes deben morir porque finalmente la herejía no solo mata el cuerpo, mata el alma de la gente. La herejía, la falsa enseñanza, la falsa doctrina es mucho más peligrosa que una espada en manos de un criminal. Esto es lo que está diciendo Pablo. Sin duda, la estrategia más inteligente del diablo es que los hombres crean que Satanás no existe y que su influencia no existe. Pero sí lo es. Y aquí Pablo nos está enseñando esto. La apostasía, la fuente de la apostasía, ¿de dónde proviene? Es generada por seres demoníacos. Efesios capítulo 6, verso 12 podría tener una mejor luz a la hora de leer este pasaje que hoy estamos estudiando. Cuando dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda la influencia y el poder demoníaco en contra del cuerpo de Cristo. El texto bíblico es coherente, ya que otros pasajes se nos dice que el enemigo, Satanás, es el padre de la mentira. Por lo que los engaños para provocar a la apostasía claramente tienen una fuente demoníaca. Esto parece decirnos que algunas de las hipocresías, mentiras y doctrinas de los demonios se visten con ropas de especulación. Ya vimos en el primer capítulo de esta carta, versículo 4 en adelante, cuando Pablo habla de que no deben de involucrarse en mitos, en fábulas, en genealogías sin sentido. Todo ese tipo de cosas eran producto del engaño demoníaco en falsos maestros. Pablo dice que los apóstatas escuchan espíritus de engañadores, lo que puede traducirse como escuchar. Pablo está diciendo, son aquellos que se dedican a estas cosas, se dedican a escuchar lo que es falso y ponen su atención en eso. Esto expresa más que simplemente escuchar a alguien, sino que significa asentirse, dedicarse, aferrarse a una falsa doctrina. Los demonios son llamados espíritus engañadores porque hacen que los hombres, los seres humanos, se desvíen de la verdad. El Espíritu Santo hace totalmente lo contrario. El Espíritu Santo lleva a la gente a la verdad salvadora, mientras que estos espíritus profanos conducen a un error dañino y mortal. La falsa enseñanza, mis hermanos, la falsa enseñanza es mucho más que una simple desviación. Es nada menos que las enseñanzas de demonios. Pablo nos está advirtiendo que las falsas enseñanzas son veneno puro. No es de extrañar entonces que la Biblia advierta en contra de exponerse a una falsa doctrina. Tanto pasajes del Antiguo Testamento como pasajes del Nuevo Testamento deben demostrar cuán seriamente Dios quiere que veamos a la apostasía y a su fuente. Su fuente es la falsa enseñanza. ¿Por qué creen que en esta iglesia nosotros constantemente hacemos referencia a que somos una iglesia ortodoxa? Que nos apegamos a los credos ecuménicos de la historia de la iglesia, que definieron la correcta cristología. Definieron correctamente qué es la persona de Cristo. Definieron correctamente qué es la naturaleza del Espíritu Santo, de la Trinidad, qué es la iglesia, cuál es la verdadera visión del futuro. ¿Por qué creen que somos una iglesia que se apega a una confesión
la Confesión de Fe de Westminster, en donde hay puntos específicos en donde nosotros decimos, esto creemos que es lo correcto, porque se ha hecho durante siglos un trabajo de gente muchísimo más inteligente que nosotros y que nos ha enseñado y nos ha dicho, cuidado con estas formas de doctrina, esto es lo que hay que seguir. Tiene más fundamento bíblico, está más claro en la Biblia. Y finalmente nos ocupamos mucho de eso. Y algunas personas dicen, ay, no, es que ustedes en esa iglesia solo doctrina, doctrina, doctrina. ¿Saben por qué? Porque la falsa doctrina es la fuente de la apostasía. Por eso es que, aunque parezca un tanto aburrida en algún punto, porque el pastor no se cansa, ¿verdad? De que ahora esta doctrina, ahora esta doctrina. ¿Por qué? Porque la fuente de la apostasía es la falsa enseñanza. Debemos poner nuestras mentes y nuestros corazones a trabajar en lo que realmente enseña el texto bíblico. Porque es muy sencillo que nuestras mentes y nuestros corazones caigan en falsas doctrinas y no estamos muy lejos de que siguiendo una falsa doctrina nos desviemos de la fe. Es un llamado serio de atención. Pablo usa un lenguaje muy fuerte cuando describe a aquellos que predican apostasía y los describe como hipócritas, mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada, dice Pablo. Pablo enfatiza estas cosas ya que la falsa enseñanza es demoníaca, es espiritual y se propaga a través de ¿quiénes? De agentes humanos. La gente espera ver una fuerza, una voz, un demonio que ande por ahí. No, no es necesario eso. Un falso maestro en un púlpito y tristemente con una gran cantidad de seguidores muchas veces. Ahí hay un demonio o una serie de demonios trabajando a sus anchas. Esto ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. Podríamos hablar de un montón de movimientos heréticos. De hecho, los hemos tocado cuando hablamos del nestorianismo, cuando hablamos del arrianismo, cuando hablamos... ¿Se recuerdan toda la serie de 20 horas que hicimos sobre las falsas enseñanzas, las sectas y los falsos evangelios? Ahí vimos un montón de movimientos heréticos que hasta el día de hoy están entre nosotros. Llegan a nuestra puerta a tocar, ofreciendo doctrinas de demonios. La falsa enseñanza va a través de agentes humanos. Los demonios usan a los engañadores humanos para hablar mentiras. Pueden ser líderes religiosos que incluso pueden parecer muy ortodoxos en su lenguaje. Pueden parecer muy propios. Pueden parecer exteriormente buenos y devotos incluso. Incluso pueden usar máscara de piedad, pero no sirven a Dios. Sirven a Satanás. Algunos comentaristas sostienen que la metáfora de Pablo al decir que tienen una conciencia cauterizada se refiere a que ha sido su conciencia dejada insensible. Es la misma forma en la que la piel de un animal, han visto que cuando a las vacas las marcan en el rancho con un hierro caliente y les marcan ahí para decir, les ponen la marca del rancho, esa parte de la piel de las vacas ya queda insensible. La vaca ya no siente allí. Así es la conciencia de los falsos maestros. Cuando viene alguien y les dice, mire, hermano, tenga cuidado con lo que está enseñando porque eso no es bíblico. Mire, no le hacen ni cosquillas. Dicen, no, estás loco. Ya no siente pena, ya no siente ningún tipo de problema, decir, ay, tengo que tener cuidado con lo que enseño. No. Vamos a hablar un poco de las características de los falsos maestros en un momento. Cuando una conciencia está cauterizada, ya no tiene dolor, ya no tiene pena, es descarada. Según este punto de vista, los apóstatas llevan esa marca de Satanás en su conciencia. Es como que Satanás marcó el corazón de ese falso maestro como cuando se marca un ganado. Y Satanás puso su marca allí. Puede ser mejor entender esto como
un ardor o el adormecimiento de la conciencia. El término es cauteriazó, así se escribe en griego, que podría traducirse también como quemar o quemada. La conciencia está quemada, ya no sirve. Este término fue utilizado por Hipócrates en el mundo griego, y él la utilizó en la profesión médica, en la profesión de los médicos en Grecia, para hablar de la cauterización, que es mejor quemar una herida para curarla. Hipócrates lo utilizó así. Después de hacerlo, no queda ningún sentimiento en aquello que está cauterizado. Es exactamente lo que sucede con los falsos maestros. En esta línea de pensamiento, los falsos maestros llevan a cabo su apostasía porque sus conciencias han sido cauterizadas. Tienen, por así decirlo, cicatrices en su conciencia. No sienten culpa ni remordimiento cuando hablan falsas doctrinas. Esto, yo le decía a Eddie, mira, ¿qué hacemos? Porque yo voy a empezar a hablar de esto y la gente va a empezar a poner en su mente nombres, ¿va? Entonces, apunten ahí, les voy a dar unos nombres. Nada, son bromas. Pero quiero que vayamos rápidamente a una aplicación. Aprendamos a identificar a falsos maestros. Ahora, ¿por qué hay que aprender esto? No crean que a mí me gusta hablar de esto. Me fascina. Nah, son bromas. No crean que yo tengo así, ay, yo quiero hablar de esto a cada rato. No, porque inmediatamente, ¿verdad? Ay, sí, es que ustedes se creen superior y empiezan las críticas y todo eso. Y entonces me decía Eddie, pero mira, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico lo dice. Y hay que hablarlo directamente. ¿Sí? Hay que hablarlo claramente. Ahora, el primer indicio y el más sencillo que sería para nosotros que un maestro es un falso maestro, es porque niega una o varias de las verdades fundamentales del cristianismo. En el mensaje pasado, ¿se recuerdan? El versículo 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo, hablamos del himno primitivo cristológico, en donde Pablo escribe un himno en donde habla de quién es Cristo, ¿no? Encarnado, recibido en gloria, creído en el mundo, los gentiles creían en él, todo lo que hablamos de eso, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, eterno, divino, humano, murió, resucitó, pagó por nuestros pecados. En fin, todos esos asuntos que son fundamentales de la fe son marcas de un verdadero maestro, de un maestro bíblico. Si hay un maestro que niega una de estas cosas, o varias, o finalmente todas, como por ejemplo toda la teología liberal, que se llama cristiana, pero es falsedad, porque en última instancia, como lo dice aquel teólogo suizo de apellido Brunner, la teología liberal finalmente es incredulidad, porque no creen. Cuando niegan estos asuntos principales de la fe cristiana, es sencillo identificar, estos son falsos maestros. Por eso es que es fácil identificar el ateísmo humanista secular, materialista, es fácil identificar a los testigos de Jehová, es fácil identificar a los mormones que niegan la naturaleza de Cristo y todos estos asuntos. Eso es muy sencillo, ¿ok? Hay que hacer la diferencia también entre todas estas cuestiones que son herejías. Las herejías son falsas enseñanzas que están buscando atacar el corazón de la fe cristiana. Ahora, hay que hacer la diferencia entre las herejías y los errores, ¿ok? Un pastor puede tener muy bien las cuestiones básicas de la fe cristiana, pero por ejemplo, tiene una enseñanza que tal vez no es tan bíblica en cuanto al bautismo en agua, o tal vez en cuanto a los dones del Espíritu, o tal vez en cuanto a la escatología, o tal vez en cuanto a algunos aspectos del día domingo, del día del Señor. Tal vez que ya son cuestiones secundarias que caen en la categoría de errores doctrinales. ¿Sí? Algunos son más horrores que errores, pero no llegan al tema de herejía. Entonces hay que hacer la diferencia. Yo sí hago la diferencia con un pastor que lo conozco, que ama a Cristo, que está dispuesto a predicar la palabra,
pero tal vez le falta preparación y entonces cuando predica ciertos errores. Yo mismo soy uno de esos, ¿no? Porque yo no me lo sé todo. Yo sé que tengo errores en mi teología. Hasta el momento, pues, sigo necesitando de gente que me diga, mira, corregí esto, corregí lo otro. Pero esos son errores. No estoy enfáticamente avanzando una herejía que ataca el corazón de la fe cristiana. Pues hay una diferencia entre un maestro, un pastor que tiene errores, todos lo tenemos, hasta las mentes más brillantes de la historia de la iglesia lo han tenido. Y hay que hacer la diferencia con aquellos que sí están avanzando voluntariamente, enfáticamente, cuestiones en contra de la fe cristiana. Y eso es lo que estoy intentando definir. Ok. Veamos los aspectos tal vez más sutiles para identificar falsos maestros. Y ahora sí voy a atacar a aquellas personas o aquellos maestros que tristemente son muy famosos y que se dicen y se llaman cristianos, creyentes, evangélicos, protestantes, y que lamentablemente llenan algunas o casi todas de las siguientes características. Veamos rápidamente. Número 1, sirven a sus propios apetitos. Estas definiciones que voy a dar las extraemos del texto bíblico. Vamos a seguir tocando lo que Pablo dice al respecto, pero a manera de aplicación vamos viendo esto. Un falso maestro es aquel que sirve a su propio nombre, sirve a sus propios apetitos, se nota claramente que se está aprovechando de la gente para saciar lo que él desea. 2, tienen una gran labia y adulación. Algunos les llaman excelentes comunicadores, porque lo son. Pero tienen una retórica, ¿verdad?, que se engatusan a la gente. Y yo creo que es bastante fácil encontrar muchos de esos. A ellos no les pasa lo que me pasa a mí. Me trabo, ¿verdad? Se me traba la lengua. No, estos tipos tienen ensayado su discurso y ya saben cómo funciona porque lo han hecho 10,000 veces con 10,000 audiencias distintas y les da resultado. Ese tipo de gente es la que estamos hablando. Otra característica es que su mensaje es antropocéntrico. El ser humano está en el centro de su predicación. El evangelio de la prosperidad, el deísmo terapéutico, la comodidad, el éxito financiero de su audiencia, elevar la autoestima del creyente, no predicar del pecado, no hacer sentir mal a la gente, no confrontar a la gente. Muchas veces los falsos maestros toman precisamente esa ruta. Ponemos muchos ejemplos. El doctor Ottolini nos contaba de un personaje allá en su ciudad, en St. Louis, Missouri, ¿verdad?, que él se jactaba y decía, tengo una iglesia de 5,000 miembros. Tengo tantos años de haberla fundado y en ninguno de los sermones que yo he dado jamás he utilizado la palabra pecado para no hacer sentir mal a la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Se dan cuenta? Son cuestiones muy sutiles, ¿no? Pero que son parte de la identificación de aquellos que sí lamentablemente caen en una doctrina falsa y en una corriente de falsos maestros. ¿Cuál es el contraste de estos maestros? Que el contraste de estos maestros es que los verdaderos maestros tienen un mensaje cristocéntrico, no antropocéntrico. Y buscan en cada pasaje la gloria de Cristo y no el beneficio del ser humano. Este es un punto importante a continuación para identificar falsos maestros. Un falso maestro se niega a ser corregido. Cuando se le trae corrección, se le llama la atención, se le intenta llamar la atención y decir, mire, estamos en desacuerdo con lo que usted está enseñando, debería corregir esto. Generalmente tiene ese orgullo de decir, no, yo lo he estudiado, me está funcionando. Miren, tengo 10,000 personas que me siguen en mi iglesia. Entonces, toda esa gente ya me hubiera dicho que estoy equivocado. Porque ¿cómo viene usted a decirme? Usted tiene una iglesita de 40 miembros, yo tengo una iglesiona de 10,000 personas. Yo tengo la razón claramente, usted no. Ese tipo de personas que justifican sus enseñanzas por la cantidad de seguidores o por la cantidad de gente que los mira en redes sociales y dice, pues si yo estuviera equivocado no me seguiría tanta gente. Es al contrario, tristemente. Un falso maestro generalmente se niega a ser corregido. Y esto está encadenado con una
práctica que aquí nosotros tenemos mucho cuidado con eso de llevarlo a cabo. Un falso maestro no rinde cuentas. No tiene a nadie a quien rendirle cuentas. Él es el tatascán, el que está hasta arriba, y todos están debajo de él. Arriba de él solo está Jesucristo, y el diálogo que él tiene con Jesucristo, nadie tiene acceso. Ese es un falso maestro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuestiones importantes de un falso maestro es que contradice la Escritura, agregándole o quitándole a la Escritura. Un falso maestro tiene esa práctica generalmente en sus sermones. Un falso maestro es aquel que reclama haber recibido un conocimiento especial o una revelación a la cual nadie más tiene acceso. Yo tuve esta plática con Jesucristo. ¿Y dónde está en la Biblia? Es que esto es una cuestión que yo vi con Jesucristo. Yo vi al Señor. Yo me senté con Él. Yo recibí algo que nadie de ustedes ha recibido y nadie en la historia de la iglesia lo ha recibido. Es una revelación específica, así que siéntense y escúchenme. Y tristemente, como tiene esa ventaja, páguenme. Porque yo tengo esa revelación y ustedes no. Paguen por ello. Ahora, estoy viendo que en sus rostros, que ustedes en redes sociales han visto mucho de esto, ¿no? ¿Qué tiene un falso maestro? ¿Qué otra característica tiene? Y esta es bastante sencilla, pero lamentablemente la gente no está dispuesta a verlo. Los falsos maestros generalmente tienen serias deficiencias morales y de carácter y de todas maneras se aferran a su puesto. Han pasado por divorcios, tienen escándalos, se les acusa, anda viendo la forma de desmentir, esto y lo otro. Tiene serias deficiencias morales y de todas maneras se obliga a estar en el púlpito y obliga a los demás a seguirlo. Los falsos maestros operan con sutileza, mezclando hábilmente el mensaje del evangelio con estos venenos. ¿Saben por qué a veces es difícil identificar malos, falsos maestros? Porque toda mentira siempre tiene una parte de verdad. Toda mentira, porque si fuese una mentira totalmente descarada, no la creen. Si yo les traigo un billete de 300 quetzales, ¿me lo reciben? No, no existe tal cosa, es una mentira descarada. Pero si yo les traigo un billete falso de 100 quetzales, tengo más chance de engañarlos. Entonces muchos falsos maestros hacen esto. Mezclan hábilmente la enseñanza correcta con falsas doctrinas. Otra característica es que son manipuladores. Apelan constantemente a las emociones. Toda prédica, todo servicio, todo sermón, siempre es apelar al corazón, apelar a las emociones, a que lloren, a controlar la atmósfera, a esto y lo otro, que se mire así, que se mire así. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente no esté distraída para que reciban nuestro mensaje. La manipulación es una cuestión muy práctica en los falsos maestros. Y por último, cuando hablamos de que con sutileza mezclan el mensaje del evangelio con falsas doctrinas y manipulan constantemente, lo hacen a las emociones, sustituyendo la exégesis cuidadosa del texto bíblico, y ustedes van a ver que en los sermones de un falso maestro abundan más las anécdotas, las experiencias personales, y no tanto el contexto, el significado del pasaje, lo que los primeros receptores originales recibieron. Hay una clara diferencia en esas enseñanzas. Y por último, los falsos maestros apelan fuertemente al pragmatismo. ¿Qué significa eso? Que cuando hacen supuestamente mensajes, prédicas y cuando hacen aplicaciones, apelan más fuertemente a lo que funciona, según ellos. Y es que si no funciona, no es bíblico. Es que si usted no mira resultados ya, no es bíblico. Si usted no ora, si usted ora y no se sana, es porque usted no tuvo suficiente fe. O sea, todo ese tipo de cosas para ellos es pragmático. Y si no es
filosófico, si no es teológico, si no es a largo plazo, si no es acerca de la soberanía de Dios y que depende de Él y no de nosotros, ellos lo desechan. Entonces van a ver mucho de este mensaje y tristemente abunda. Quiero terminar citando a Juan Calvino en su comentario sobre Romanos capítulo 16, verso 18. Los predicadores del Evangelio poseen cortesía y buenos modales, pero con honestidad, de modo que no consuelan a los hombres con vanas alabanzas, ni halagan sus vicios. En cambio, los impostores seducen a los hombres con halagos y toleran sus vicios para mantenerlos apegados a ellos. Si una aplicación puedo dejar hoy es, mis hermanos, incluyamos en nuestras oraciones, y esto creo que puede ser una práctica los días viernes. Señor, ayúdanos. Danos el discernimiento. Afila nuestros sentidos espirituales para identificar quién es un falso maestro y rechazarlo hoy en nuestra época y apegarnos al texto bíblico. Amén. Pongámonos de pie, por favor.